Seguimos con la serie de 10 días para sacar un 10 en selectivo. Ya estamos en el episodio 6. Hoy seguimos con los equilibrios de precipitación y solubilidad. En concreto con este problema que tiene dos apartados. Vamos con el primer apartado. En una actividad llevada a cabo en el laboratorio para estudiar la solubilidad de diferentes carbonatos metálicos, un grupo de estudiantes realiza el siguiente experimento. Transfieren en un vaso de precipitados 20 mililitros de una disolución de cloruro de calcio, 10 a la menos 2 molar, lentamente. Y calentando un poco la disolución, añaden 80 mililitros de una disolución de carbonato de sodio, 2 por 10 a la menos 3 molar. Lo remueven todo bien, lo dejan enfriar hasta temperatura ambiente y observan que se ha formado un precipitado de color blanco de carbonato de calcio. Es decir, te dicen que al mezclar estas dos disoluciones se precipita el carbonato de calcio. Justifique, a partir de los cálculos necesarios, la formación del precipitado y considere aditivos los volúmenes de disoluciones acuosas. Bueno, nos están dando concentraciones de calcio y nos están dando concentraciones de carbonato, porque el anión, el cloruro con el sodio no va a precipitar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las concentraciones iniciales de calcio y de carbonato. El calcio son 20 mililitros de cloruro de calcio, 10 a la menos 2 molar, se mezcla con 80 mililitros de carbonato de sodio, 2 por 10 a la menos 3 molar. El volumen total será 100. Por tanto, la concentración de calcio será 10 a la menos 2, porque veis que de cada mol del cloruro sale una mol de calcio, 10 a la menos 2 por 20 entre 100. 20 mililitros y se lleva un volumen total de 20 más 80, 100. 2 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración de carbonato será 2 por 10 a la menos 3 por 80 entre 100. 1,6 por 10 a la menos 3 molar. Para saber si una sal precipita, tenemos que calcular la Q, el cociente de reacción, que se calcula con las concentraciones iniciales, y comparar con la KPS. Cuando la Q es mayor que la KPS, significa que precipita. Y si nos diera menor, significa que no precipita. Vamos a calcular la Q. Bueno, primero vamos a escribir el equilibrio. Hacia la derecha es la disolución y hacia la izquierda es la precipitación. El cociente de reacción se calcula como la concentración del calcio por la concentración del carbonato. Estos dos valores que acabamos de calcular. Esto da 3,2 por 10 a la menos 6. Este numerito es bastante más grande que la constante de solubilidad. Bastante más grande que la KPS. Por tanto, sí precipita. ¿Qué es lo que nos dicen en el enunciado? Que precipita un sólido de color blanco. Y simplemente quieren que lo confirmemos calculando la Q. Vamos ahora con el apartado B. El apartado B es teórico, tiene que ver con el principio de Le Chatelier. Mediante un proceso de filtración, los estudiantes separan el precipitado de carbonato de calcio de la disolución acuosa. Claro, en la disolución acuosa, ¿qué quedará ahí? Pues quedan calcios y quedan carbonatos, pero disueltos. Y el sólido es el carbonato de calcio. De esta disolución hacen 4 partes y las colocan en tubos de ensayo. Añaden al primer tubo de ensayo una disolución de carbonato de sodio, al segundo una disolución de nitrato de calcio, al tercero una disolución de ácido clorhídrico y al cuarto no añaden nada, pero calientan. Explique razonadamente si en alguno de los 4 tubos aparecerá precipitado del carbonato de calcio. En el tubo 1 estamos añadiendo el anión, el carbonato, y en el tubo 2 estamos añadiendo el catión, el calcio. Es decir, que esta disolución que ya contiene calcio y ya contiene carbonato se va a encontrar con un tubo en el que hay más carbonato y en el que hay más calcio. Entonces, por efecto del ion común, se llama así, efecto del ion común, va a precipitar este equilibrio, se va a desplazar hacia la izquierda y va a precipitar carbonato de calcio. Si añadimos ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico reaccionaría con el carbonato, que es una base,
formando bicarbonato, incluso ácido carbónico. Entonces el ácido clorhídrico nos está disminuyendo la cantidad de carbonato. Como está disminuyendo el carbonato, no va a precipitar. Entonces en el tubo 3 no precipita. Y en el tubo 4 tenemos que ver el efecto de la temperatura. En general la temperatura aumenta la solubilidad de los sólidos, pero tener cuidado porque aquí nos están dando la entalpía de esta reacción. La entalpía de la disolución es negativa, es decir, es un proceso exotérmico. Hacia la derecha se calienta. Eso es lo que significa que la entalpía sea negativa. Pero hacia la izquierda se enfría. Entonces, si nosotros estamos aumentando la temperatura, el equilibrio, según el principio de Le Chatelier, se desplazará de forma que baje la temperatura. ¿Y cómo baja la temperatura? Hacia la izquierda. Es decir, aquí sí que precipita, también precipita. Y con esto acabamos este problema. Ahora me gustaría comentaros cómo varía la solubilidad de las sales con la temperatura. En general, bueno, aquí tenemos representado un diagrama con la solubilidad en gramos por cada 100 gramos de agua respecto a la temperatura en grados centígrados de diferentes sales: nitrato de sodio, cloruro de calcio, nitrato de plomo, nitrato de potasio. Y bueno, en general, si os fijáis, va subiendo. Conforme sube la temperatura, va subiendo. En algunas sales más, en otras menos. Por ejemplo, en el nitrato de potasio se ve un cambio muy brusco, sube mucho con la temperatura. A 50 grados se disuelven 100 gramos de sal, en cambio a 0 grados apenas se disuelve pues unos 13, 15, no llega a 15. Entonces, en general, la temperatura, un aumento de temperatura mejora la solubilidad. Hay alguna excepción, alguna sal de litio, y el cloruro de sodio, que es la sal común, pues sube pero muy poquito. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta siempre las entalpías de la reacción. Si no está en ningún dato, podéis decir que la solubilidad aumenta con la temperatura. En los problemas vemos que utilizan unas sales iniciales, cloruro de calcio, utilizan carbonato de sodio. Estas sales sirven para aportar los iones, son sales que totalmente se disuelven. Y luego, al juntar estas, va a precipitar el carbonato de calcio. Pero nosotros podemos saber qué sales precipitan y qué sales no, qué sales son solubles y cuáles no. Sí, en general hay algunas reglas muy fáciles para saberlo. En general, casi todas las sales de los metales alcalinos son solubles. Por ejemplo, el cloruro de sodio, nitrato de sodio, nitrato de potasio. De los alcalinotérreos también pueden ser solubles a ciertas sales. Por ejemplo, el cloruro de calcio, los nitratos. En cambio, los halogenuros de metales ya más pesados, como del plomo, de mercurio, de plata, esto sí que precipita. El cloruro de plata precipita, el de plomo. Los sulfatos de plata, de calcio, de estroncio, de bario, de mercurio y de plomo también precipitan los sulfatos. Y ejemplos de compuestos insolubles tenemos todos los carbonatos, los fosfatos, cromatos, sulfuros y hidróxidos. Son compuestos bastante insolubles. Pero hay sus excepciones, por ejemplo, el hidróxido de sodio soluble o el hidróxido de amonio. Pues aquí dice, compuestos que contienen iones de metales alcalinos y el bario sí que son solubles. Pero bueno, en general, ¿cómo podéis saber vosotros si es insoluble? Si es insoluble os darán la KPS. Si no hay KPS, pues será soluble. Aquí tenéis un experimento muy chulo que se puede hacer con ADP. El ADP siempre nos viene a la cabeza el adenosina difosfato, ¿no? ADP-ATP. Pero no, esto se refiere al difosfato de amonio, ¿vale? Que es una molécula que tiene dos grupos fosfato y un grupo amonio. Bueno, pues esta sal, que se utiliza como fertilizante, se puede comprar en tiendas de jardinería. Es muy fácil de hacer unos cristales súper chulos. Necesitáis 300 gramos de ADP y los disolvéis en ebullición con 500 mililitros de agua. Entonces ahí conseguís una disolución saturada. Tenéis múltiples procedimientos, pero el que yo os estoy diciendo es el más fácil y suele salir muy bien. Esta disolución saturada es conveniente filtrarla y luego se deja enfriar en estos recipientes que sirven para contener helado o limonada. Se deja enfriar lentamente y al cabo de una semanita se consiguen unos cristales muy chulos.
Cuanto más puro es el ADP, mejores salen. Si se le pone algún tipo de colorante, pues salen de colores. Pero bueno, en blanco a mí ya me gusta. Un experimento también muy interesante es conseguir una disolución saturada de acetato de sodio y la dejamos enfriar en la nevera. Y bueno, mira lo que pasa. Precipitan los cristales muy rápido, es un proceso muy rápido. Y parece como que se congela eso automáticamente, pero esto realmente está caliente. Y para no perder la costumbre, os dejo un problema para la próxima sesión. Este es un problema de propiedades periódicas, el tema 1 del temario. Para preparar bien selectivo no hay otro secreto que hacer muchos problemas. Así que mucho ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.